Buenos días, el día de hoy estaremos haciendo una serie de preguntas al licenciado. Serán acerca del principio de igualdad. Buenos días. Para comenzar, le tenemos la primera pregunta, ¿qué es el principio de igualdad? Bueno, parte de la idea que la pregunta que me formula es sobre el principio de igualdad ante la ley, y que es dentro de lo que nosotros los juristas conocemos como el principio de la no discriminación o el tratamiento igualitario. Solamente mencionar de que esto forma parte de lo que la doctrina y la jurisprudencia denomina como parte del jus cogens internacional, y debemos de establecer que básicamente es uno de los principios fundamentales que reglamentan y constituyen parte del andamiaje jurídico de la aplicación igualitaria de la ley a todas las personas, y que evidentemente permea todo el ordenamiento jurídico. La siguiente pregunta es ¿cuál es la diferencia entre los principios de igualdad y el no discriminación? Como les repito, dentro de mi concepción y de mi percepción sobre este principio, básicamente el principio de igualdad ante la ley, que es que la ley tiene que ser básicamente aplicada de forma igual a todas las personas. Desde el punto de vista de la discriminación, este concepto, que si bien es cierto se parece mucho al principio de igualdad, pero admite alguna flexibilización, como es el tema de la discriminación positiva o la discriminación negativa, ¿verdad? Que son tipos de percepciones de la no discriminación. Es decir, en alguna medida la discriminación puede obedecer a políticas que tienden a favorecer grupos minoritarios, en donde no necesariamente la ley se aplica de forma igualitaria a todas las personas. ¿Con qué intención? Con la intención de favorecer a aquellas personas que históricamente se han encontrado desprotegidas. Como ejemplo, podemos citar los casos en donde se exigen cuotas o proporciones específicas de grupos minoritarios, como por ejemplo dejar un 40% para que en los puestos ejecutivos sean incorporadas mujeres, porque históricamente se ha establecido que la mayoría de los puestos de decisión o puestos ejecutivos ha sido gobernado por los hombres. O para el caso de las personas con discapacidad, que también se deja un porcentaje establecido que todas las empresas deben de incorporar personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, en ese sentido, pienso, en mi opinión particular, que en el caso de la discriminación podría tender a flexibilizarse un poco y podríamos encontrar el tema de la discriminación positiva, que, insisto, es una aplicación que no es igualitaria. ¿Considera usted que tendría que existir diferenciación entre los seres humanos? Cuando usted me pregunta sobre la diferenciación, pues yo tendría que partir desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista jurídico, que es el que nos compete ahorita, y obviamente tendríamos que tener muy presente el tema de la diferenciación en cuanto a la aplicación de la ley. Es decir, desde mi punto de vista no debería de existir bajo ningún argumento diferenciaciones en cuanto a los seres humanos. Ahora, dependerá de cada caso en concreto y dependerá de cada materia en específico en la cual sí se puede hacer cierto nivel de diferenciación. Mi área de especialidad obviamente no es el derecho penal, pero de la mayoría o de todos he sabido que hay delitos concretos en donde la ley se aplica de manera diferente a diferentes actores, que cometen determinados ilícitos. Porque, por ejemplo, no se le puede dar el mismo tratamiento a una persona en el caso de falsedad material o falsedad ideológica de una persona que no es abogada que a una persona que sí es abogada. En ese sentido, la aplicación de la ley puede flexibilizarse en materia penal, que no es mi área de especialidad, por ejemplo, pero en alguna medida sí puede haber alguna distinción, lo cual no nos puede llevar a pensar que las garantías del debido proceso reguladas en la Constitución, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pueda ser diferente para diferentes personas. Es decir, los tipos delictivos o las conductas reguladas por las distintas normas del derecho sí pueden realizar algún tipo de distinción dependiendo del actor, pero en el tema de garantías constitucionales, en el tema de garantías convencionales sobre el debido proceso, no debe de existir diferenciación entre nadie. O sea, no puede aplicarse. No podemos hablar de la ley propiamente dicho, es decir, por lo menos de la ley procedimental no puede haber distinción. Los mismos procedimientos con las mismas garantías deben de aplicarse tanto a un abogado, a un doctor, como a una persona que tenga escasos recursos. Ya no se diga en los casos de los políticos o las personas que tienen mucho poder económico.
¿considera usted de manera personal que el principio de igualdad en nuestro país en realidad se aplica? Bueno, honestamente pienso que hemos tenido grandes avances en cuanto al principio de igualdad. Es evidente, por lo menos de los casos que se exhiben en los medios de comunicación, que tengan que ser muy responsables, no los conozco a profundidad, por lo tanto no podría hablar yo de las actuaciones procesales de las partes, es decir, ni tampoco de los litigantes, ni de los fiscales, ni de los jueces, pero por lo menos en apariencia podemos ver de que han existido ciertos avances, pero hay mucho por mejorar, porque en la mayoría de los casos, cuando son procesos judiciales en contra de personas que tienen un alto poder económico o un alto poder político, pareciera ser, por lo menos en apariencia, que la aplicación de la norma en cuanto a los aspectos procedimentales tiende a favorecer más a las personas con gran poder económico y gran poder político. Insisto, tengo que ser muy responsable, no conozco la mayoría de casos, bueno, todos los casos que se publican en los medios de comunicación, pero sí hemos mejorado, a diferencia de la década de los 80, por ejemplo, de los 90. ¿Cree usted que el derecho a la igualdad es absoluto o relativo? Bueno, volvemos al mismo tema, o por lo menos en el mismo orden de ideas que he contestado todas las preguntas. Hay que tener claro que cuando hablamos del principio de igualdad, desde el punto de vista legal o jurídico, tenemos que partir de la idea de que las garantías constitucionales, las garantías del debido proceso, tienen que ser aplicadas de igual forma para todos. Es decir, no puede haber diferenciación. Ahora, si lo llevamos al plano social, es decir, que las personas somos todas iguales, pues obviamente tendríamos que decir que no. Yo considero que todas las personas somos diferentes, con ideales diferentes, con formas de pensar diferentes, y por lo tanto no puede existir esa igualdad en el punto de vista social. Ahora, en cuanto al respeto de derechos, al respeto de garantías, ahí sí que tenemos que ser iguales. Ya en cuanto a la autodeterminación de cada ser humano, pienso que es absurdo siquiera valorar la idea de que todos somos iguales. Muchas gracias. Esto ha sido la entrevista que le hemos hecho al licenciado Jerjes sobre el principio de igualdad. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con la licenciada Heiselin González Viera. Licenciada, quisiera que nos hablara más acerca de la función que realiza usted en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Buenas tardes a todos. Primeramente, para mí es un privilegio que me hayan tomado en cuenta para hacerme las preguntas. En este sentido, mi cargo radica en que soy consultora de la ventanilla de atención e información a población migrante. Me encargo específicamente de atender casos de vulneración a derechos cuando las personas residen en otro país y son de El Salvador, o también para las personas centroamericanas que vienen a trabajar en nuestro país, o para personas que tienen intenciones de emigrar al extranjero o que han sufrido vulneraciones por el fenómeno de la migración. Muchas gracias, licenciada. Ya entrando un poco a lo que sería la materia, quisiera que nos diera una definición acerca de lo que es el principio de igualdad. Bueno, el principio de igualdad primeramente está consagrado en el artículo 3 de nuestra Constitución, y específicamente este principio trata acerca de que todas las personas somos iguales ante la ley. Además, en la misma Constitución se reitera de que no se puede hacer distinción alguna entre las personas por su género, por su raza, por su sexo, e incluso tampoco por su nacionalidad o por su tipo de religión. Básicamente eso es el principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va referida a cuál es la diferencia entre el principio de igualdad y la no discriminación. En este sentido, considero de que se encuentran estrechamente vinculados en la actualidad. Antiguamente el principio de la no discriminación era como la parte negativa del principio de igualdad, pero actualmente están estrechamente ligados, porque cuando hablamos de igualdad hablamos automáticamente de la no discriminación, y si hablamos de no discriminación hablamos automáticamente de igualdad. Pero también vale aclarar que
Por ejemplo, no toda violación al derecho de la igualdad constituye violación al principio de la no discriminación, pero sí, cuando se habla de no discriminación siempre va a constituir una afectación al derecho de la igualdad. La siguiente pregunta sería encaminada a que si existe una diferenciación entre los seres humanos. Diferenciaciones existen porque vivimos en una sociedad, un ambiente en el que todas las personas pensamos de forma diferente, pero son diferenciaciones que no deberían de existir, empezando personalmente y terminando por el accionar del Estado, en el sentido de que es el Estado que debe propiciar que existan las condiciones que logren un verdadero desarrollo, pero sobre todo que se pueda alcanzar la democracia y la paz plena. ¿Y cómo se puede lograr esto? A través de iniciativas públicas y privadas que promuevan la igualdad entre las personas, pero que no se vea como algo que solo esté reflejado en la ley, sino que se lleve a la práctica, porque hay muchas leyes que hablan de la igualdad, de la no discriminación, pero es algo que está escrito en un papel, pero ¿cuándo se van a tomar acciones que evidencien que las leyes han sido creadas y en realidad se están cumpliendo? Que no se queden en un papel o que no solamente se queden en una conferencia o en una charla, sino que se ejecuten acciones que muestren que en realidad las leyes están accionando de forma concreta para poner en marcha el principio de la igualdad. ¿Considera usted que en nuestro país se aplica el principio de igualdad? En lo personal tengo mis dudas acerca de eso, porque si bien es cierto, como les mencionaba en la pregunta anterior, el Estado puede que ejecute acciones, pero todavía no son suficientes. Considero que el Estado de alguna forma ha sido incapaz de implementar acciones públicas y privadas que puedan promover a que el principio de igualdad se vea reflejado en lo que vivimos socialmente, en lo que vivimos cotidianamente. Entonces creo de que sin duda alguna es un trabajo largo y ya se inició, pero se debe hacer un poco más y que sobre todo no sea solo visto como algo que está en un papel o se acuerda que se va a hacer, sino que se haga, que en realidad se vea en la práctica. Para finalizar esta entrevista, licenciada, la última pregunta que nosotros traemos es que si existe que el derecho a la igualdad es un principio relativo o es absoluto. Bueno, en lo personal considero de que es relativo, en el sentido de que requiere circunstancias especiales de valoración y precisa equilibrar, digamos, las desventajas o qué es favorable o no. O en qué posición se encuentran las personas, porque de los que están en posiciones desfavorables impone un equilibrio, pero cuando las personas están en posiciones de igualdad horizontal, considero de que se da más de una forma relativa. Muchas gracias, licenciada, por el tiempo que nos ha brindado, por la excelente cátedra que nos ha dado y agradecerle también a nuestros compañeros. Muchas gracias.